Muy bien, Marcos capítulo 1, la semana pasada llegamos hasta el versículo 8 y vemos cómo comenzó, de hecho, la predicación del Evangelio del Hijo de Dios con Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para Jesucristo. No vino a preparar el camino como se prepararía un camino para algún dignatario o algún rey que iba a venir a visitar una ciudad, sino que vino más bien predicando el bautismo de arrepentimiento para que cuando Jesucristo llegara la gente ya estuviera al tanto, ya supiera de que de hecho este hombre que venía detrás de Juan venía para completar la obra que Dios había prometido que un día iba a hacer a través de su ungido. De hecho, en Marcos, ahí en el capítulo 1, en donde tiene abierta su Biblia, sin duda, mire los versículos 4 y 5, en donde leemos: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces él venía bautizando, pero debemos recordar también que lo que estudiamos, de acuerdo a las escrituras que vimos la semana pasada, el bautismo de Juan no era para salvación. Pudimos también confirmar, de acuerdo a las escrituras, que el bautismo que la iglesia hoy imparte no es para salvación. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es simplemente una expresión externa de lo que ya se ha llevado a cabo dentro del corazón de la persona y se lleva a cabo para identificarnos con los cristianos, con aquellos que ya son cristianos, con aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Hoy vamos a comenzar en el versículo 9 y vamos a comenzar a ver el bautismo de Jesús. Lo que vamos a ver hoy es el bautismo de Jesús, y es muy importante que veamos el bautismo de Jesús, porque la palabra de Dios nos dice que Él, sin haber pecado jamás, se convirtió en pecado para que nosotros se nos pudiera dar la justicia de Dios. Entonces, vamos a ver que Jesucristo no tenía por qué bautizarse. No había razón para que Jesucristo fuera a Juan y se bautizara con él. Pero vamos a ver también que había una razón, que aunque no fueran sus propios pecados, había una razón lo suficientemente poderosa para él y para Dios, para que él se pudiera identificar con el hombre pecador. Entonces comenzamos esta mañana en el versículo 9, en donde dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Nazaret es una ciudad que está un poco al norte, poco al noroeste de la ciudad del río Jordán, está al sur del mar de Galilea, y fue ahí donde Jesús creció, en Nazaret. Creció en Nazaret, nació en Belén, pero creció en la ciudad de Nazaret. Y de hecho, porque creció en la ciudad de Nazaret, por eso se le llama nazareno. Sí, la iglesia a la que yo asistía en México se llamaba la iglesia del Nazareno, y esa es la razón por la que se llama la iglesia del Nazareno, porque Jesucristo creció, ahí tuvo su niñez, ahí se convirtió en adulto, ahí fue donde trabajó con su padre según la carne, según se tenía entendido, José, en su taller de carpintería, y era de Nazaret. En Mateo capítulo 2, los versículos 19 al 23, se nos relata de esta manera: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Entonces Jesús era llamado el Nazareno. ¿Sí? Me encanta ese nombre, el Nazareno. Y me encanta el nombre el Nazareno, porque precisamente denota la humildad de Jesús. Denota que Dios lo puso aquí en la tierra para que como un hombre común y corriente pudiera venir y traer el mensaje de salvación a todos aquellos que iban a escuchar su voz directamente y a todos aquellos que iban a escuchar su voz por el poder del Espíritu Santo a través de las Escrituras y a través de las enseñanzas de los apóstoles. Y me encanta que se diga Nazareno, porque cuando se sabía que era de Nazaret, se dudaba que cualquier cosa buena pudiera estar en él, precisamente por donde él era, ¿verdad? Cuando yo digo que yo crecí en Campton, California, mucha gente dice: ¿en Campton? Uy,
¿verdad? Porque Campton tiene una muy mala fama dentro de las ciudades del sur de California, especialmente del sureste de Los Ángeles, ¿verdad? Entonces me encanta que digan, oh, era de Nazaret, porque Nazaret también tenía muy mala fama. Nazaret era una ciudad de donde se creía que nada bueno podría salir. De hecho, miren conmigo en Juan capítulo 1, los versículos 43 al 46, en donde dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Versículo 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, y a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ven, ven y ve. Entonces, la creencia era que Nazaret era un barrio, era un lugar tan malo, era un lugar tan feo, era un lugar que estaba tan viciado, tan lleno de gente mala, que nada bueno hubiera podido salir de ahí. Y cuando se le avisa aquí a Natanael que el Mesías, aquel del cual habló Moisés y aquel del cual habían hablado los profetas, venía de Nazaret, su primera reacción, sabiendo quién iba a ser el Mesías o lo que iba a venir a ser el Mesías, que era el ungido de Dios, fue, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. ¿Saben que hay mucha gente que no cree en Jesucristo? Hay mucha gente que no ve a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hay mucha gente que no ve a Jesucristo como el único nombre por medio del cual la gente pueda ser salva. Hay gente que ve a Jesucristo simplemente como un camino más a Dios. Hay gente que ve a Jesucristo como una religión más o como un personaje religioso más. Y hay otros que tienen igualmente poder que Él o que tienen igualmente la capacidad para salvar que Él. Pero ¿saben qué? Eso no es verdad. Jesucristo es el único que puede salvar. Jesucristo es el único que tiene tanto la autoridad del Padre para perdonar pecados, la autoridad del Padre para salvar al pueblo de sus pecados, la autoridad del Padre Celestial para poder predicar las buenas nuevas del Evangelio y poder, por el poder del Espíritu Santo, llevar a reconocer a pecadores que le necesitan. Ninguno de los otros personajes religiosos de los cuales leemos a través de la historia, no importa de qué religión sean, fueron ungidos por Dios para llevar a cabo tal trabajo, para llevar a cabo tal obra. Quizás tuvieron buenas intenciones, quizás trajeron buenas enseñanzas, quizás pensaron de alguna manera que por sus enseñanzas el hombre podía llegar a ser mejor de lo que era, pero ninguno jamás dijo que podía salvar, ninguno jamás dijo que podía dar vida eterna, es solamente Jesús. Y para poder nosotros tener esa experiencia de saber que somos salvos y saber que tenemos vida eterna, tenemos que venir y ver. Tenemos que venir y ver. ¿Verdad? Mucha gente al hablársele de Jesús, mucha gente al predicársele el nombre de Jesús simplemente cierra su mente, cierra su entendimiento, cierra cualquier posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio y no quiere saber nada acerca de él. Lo mejor que yo le puedo decir a esa gente es ven y ve. Ven y ve lo que Jesús puede hacer en la vida de un pecador arrepentido. Ven y ve lo que Jesús puede hacer en la vida de alguien que le entrega su corazón completamente y se da a la tarea de buscarle el resto de sus días. Ven y ve. Yo le diría a cualquier persona que está aquí entre nosotros que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, como el único que de hecho puede perdonar sus pecados y que puede limpiarlos por medio de su sangre derramada y así abrir las puertas del cielo, yo les exhortaría y les diría, ven y ve. Porque estoy seguro que si vienen y ven lo que Jesús puede hacer, se van a dar cuenta que Él es el único ungido de Dios, que Él es el unigénito Hijo de Dios que puede salvar a la humanidad de su pecado. Se nos sigue diciendo aquí que fue bautizado por Juan en el Jordán. Como ya habíamos mencionado la semana pasada, este evangelio es uno de acción. Pasa rápidamente, de suceso en suceso. Pero en los otros evangelios se nos dan más detalles acerca de lo que está sucediendo aquí. Les voy a pedir que por favor cambien el micrófono a este. Check, 1, 2. Muy bien, vamos a dejar este aquí para que se mire bonito nada más.
Y vamos a usar este para que combine, para que parezca. Es doble tecnología aquí. Entonces fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y como habíamos mencionado la semana pasada, este evangelio es uno de acción. Pasa rápidamente de suceso en suceso. Marcos no se detiene a dar explicaciones, Marcos no se detiene a dar muchos detalles, pero en los otros evangelios se nos dan más detalles acerca de esto. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, los versículos 29 al 31, hablando del día en el que Jesús vino a Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Entonces aquí se nos dice algo que Marcos no nos dice, que cuando Juan miró que Jesús venía hacia él, lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón por la que lo identifica como el Cordero de Dios es porque Jesús venía a tomar el lugar del Cordero que se sacrificó durante la Pascua, cuando los judíos aún estaban en Egipto y Dios envió la última plaga que finalmente hizo que Faraón los dejara en libertad, que fue la muerte del primogénito. Y se les dijo que mataran a un cordero de un año sin mancha ni arruga, que tomaran la sangre de ese cordero y pusieran la sangre sobre el dintel de la puerta y sobre la puerta misma, y que cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, todas las casas que tuvieran esa sangre puesta en la puerta, iba a pasar el ángel por encima de ellos y el primogénito no iba a morir. Ahora Jesucristo viene y muestra que aquello que hicieron entonces los judíos era simplemente un símbolo, era simplemente algo visto como por espejo de lo que Jesucristo un día iba a venir a hacer. Y así ahora Jesucristo es nuestro Cordero Pascual, que es lo que vamos a celebrar la semana que entra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue sacrificado por nosotros, su sangre fue derramada por nosotros, y cualquiera que toma esa sangre y la pone sobre sí mismo, la pone sobre su vida, la pone sobre su corazón, le sucede lo mismo que sucedió con los judíos cuando murieron todos los primogénitos de los egipcios. El ángel de la muerte pasa por encima de esa persona. La condenación por sus pecados no llega a esa persona y la vida eterna le es concedida. Era el Cordero de Dios entonces que quita el pecado del mundo, aquel del cual Juan había hablado antes, aquel que él mismo reconoce que no conocía, pero que él había venido delante de él para hacerlo manifiesto a Israel, porque por eso venía él bautizando en agua. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, se nos dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Y entonces le dejó. En otras palabras, entonces Juan accedió a bautizarlo. Jesús no fue bautizado debido a que él necesitara ser limpio de cualquier pecado. Él no tenía pecado. Juan mismo lo entendía. Al negarse a bautizarlo, estaba reconociendo que el Cordero de Dios no tenía ningún pecado de qué arrepentirse, que el Cordero de Dios no tenía por qué ser bautizado por él. Pero Jesús fue bautizado para cumplir, nos dice aquí, con todo lo que involucraba su misión en la tierra, para hacer absolutamente todo lo que era la voluntad del Padre. Y más importante aún, para identificarse con el hombre pecaminoso, del cual nosotros somos parte, del cual nosotros formamos parte, de esa humanidad que por causa de la desobediencia de Adán cayó en el pecado, y por medio de ese pecado la muerte vino a cada uno de nosotros. Jesús no tenía por qué bautizarse, porque Jesús no era pecador. Y ¿saben qué? Si no tenía por qué bautizarse, tampoco tenía por qué morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús no tenía por qué morir en la cruz,
porque nunca pecó. Murió por ustedes y por mí. Entregó su vida, derramó su sangre. Fue torturado y sacrificado por ustedes y por mí. ¿No fueron los romanos los que lo crucificaron? Aunque físicamente ellos clavaron sus manos y pies a la cruz. ¿No fueron los judíos los que lo crucificaron? Aunque ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Lo que crucificó a Jesucristo fue nuestro pecado. Lo que crucificó a Jesucristo fue nuestra maldad. Lo que crucificó a Jesucristo fue nuestra apatía a todas las cosas espirituales. Jesús murió entonces no por su propio pecado, murió por nuestro pecado. ¿Sí? Jesús no tenía ninguna. Él le pudo haber dicho: Padre, no voy a ir, no quiero ir. ¿Para qué voy a un mundo como el que me estás enviando cuando tú y yo sabemos que voy a ser rechazado, cuando tú y yo sabemos que voy a morir una muerte tan horrenda? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que por el gozo puesto delante de Él, que iba a ser ese gozo el que un día usted y yo viniéramos a sus pies arrepentidos a pedir perdón y a reconocer que murió por nosotros, ese gozo lo hizo ser obediente y obediente hasta la muerte, nos dice Pablo en Filipenses, y muerte de cruz. Luego noten el versículo 10 de Marcos capítulo 1, en donde dice: y luego, cuando subía del agua, después de haber sido bautizado, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Noten, y luego, inmediatamente, no pasó mucho tiempo. Vamos a ver que y luego, Marcos lo menciona un sinnúmero de veces, 40 veces en este evangelio nada más, hablando de la prontitud con la que está relatando la vida de Jesucristo, los hechos de Jesucristo, pero también no haciéndose esperar el anuncio de Dios por medio de su propia voz y la del Espíritu Santo de que Jesús era su Hijo amado. Y noten que dice que descendió el Espíritu como paloma. ¿Sí? ¿Cómo conocemos nosotros las palomas? Como aves escandalosas, como aves de rapiña, como aves que hacen todo tipo de ruido y que hacen un escándalo donde quiera que están. No, sabemos que las palomas son animalitos tiernos, mansos, ¿sí? Que cuando están quietos se les oye el cucurucucú. ¿Se acuerdan de la canción? Eso es lo que se oye, y son calmados, son tiernos, ¿sí? Así es como descendió el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, con la mansedumbre de una paloma. No como sopilote, sí, que es como muchos grupos lo presentan, ¿verdad? Muchos grupos dicen que cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, los tumba al suelo, los hace rodar sobre la alfombra, los hace ladrar como perros, los hace gritar como gente loca, los hace hablar en todo tipo de lenguas que nadie entiende y que nadie puede interpretar. Y dicen que es el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. El Espíritu Santo no es de esa forma. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es como una paloma. El Espíritu Santo desciende sobre nosotros, llena nuestro corazón, nuestra alma, nos da dones que podemos nosotros desempeñar para poder manifestar que somos de Dios. Pero es en orden, es de una forma calmada, así como descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos estos grupos, todas estas personas, todas estas iglesias usan los dones del Espíritu y la proclamación de los dones del Espíritu de una forma equivocada, que en lugar de acercar gente a los pies de Cristo, la alejan, porque juzgan a todo el cristiano, a todo cristianismo, a todo grupo, a toda iglesia, como una bola de locos que no saben cómo controlarse, que en cuanto sienten que el Espíritu los llena, empiezan a hacer todo tipo de locuras. No es así. El Espíritu Santo de Dios descendió como paloma sobre él. Y luego en el versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Note aquí en estos dos versículos la presencia de lo que llamamos la Santa Trinidad, la presencia del Dios Trino, la presencia de la triunidad de Dios, el Hijo en las aguas del río Jordán siendo bautizado, el Espíritu separado de él, diferente de él, descendiendo de los cielos sobre él para identificarlo como el Hijo, y el Padre
hablando desde los cielos. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tres. Un solo Dios, pero tres personas. No tres manifestaciones, no tres modalidades, no tres dioses y un solo Dios. Tres personas que componen lo que es el Dios en el cual creemos. Ahora, la palabra Trinidad, quiero decirles desde ahorita que no aparece en la Biblia. Pero a través de todas las escrituras podemos ver que Dios consiste de tres personas y lo vamos a ver en algunas de las escrituras aquí. ¿Sabían ustedes que la palabra rapto tampoco existe en la Biblia? Pero creemos en el rapto, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas palabras que no existen en la Biblia. La palabra aborto, como nosotros conocemos el aborto, no existe en la Biblia. Pero nadie puede decir que el aborto es bueno, que el aborto no es castigado por Dios o que el aborto no es un pecado. La palabra pederasta no existe en la Biblia, pero ninguno de nosotros pudiéramos decir o abogar que ser pederasta no es un crimen que debe ser castigado por la ley del hombre. Entonces hay palabras que usamos, que se usan en las diferentes traducciones e interpretaciones de las escrituras, que quizás no se puedan ver, no se vean en las escrituras, pero se enseñan claramente, y una de ellas es la Trinidad o la triunidad de Dios. Primero que todo quiero que sepan que Dios es uno en cuanto a esencia, en su carácter, en lo que Él es, en lo que es la base, la esencia de Dios. Dios es uno y la Biblia claramente enseña y afirma que hay un solo Dios verdadero. Vean conmigo Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4, el gran Shama. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más Dios que Él. En Deuteronomio 4:35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. En Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces el Antiguo Testamento está lleno de referencias al hecho de que hay un solo Dios. Un solo Dios. Pero también lo podemos ver en el Nuevo Testamento manifestado y escrito. Por ejemplo, Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 4: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un Dios. El Nuevo Testamento sigue entonces con la enseñanza de que solamente hay un Dios. Por último, una cita más, 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Noten ahí que dice un solo Dios y un solo mediador. La palabra ahí "y" significa que tenemos que sumar el uno al otro. Por lo pronto, aquí en este versículo vemos a Dios presentado en dos personas: Dios el Padre y el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y noten que es el único, que no hay otro mediador, porque es a través de Jesús que viene tanto el perdón de los pecados como la salvación del alma eterna del hombre. Ahora, hay un solo Dios. Creo que ha quedado establecido. Amén. Pero Dios es tres en lo que respecta a personas. Uno en esencia, pero tres en lo que respecta a personas. La Biblia claramente enseña y afirma que la deidad consta de tres personas distintas, la una de la otra: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y podemos ver a las tres personas de la Trinidad claramente a través de las Escrituras también. Lo acabamos de ver en el Evangelio según San Marcos. Pero noten lo que el ángel le dijo a María cuando le anunció la venida de su hijo. Y ella preguntó: ¿cómo es posible que esto suceda si no conozco varón? En Lucas capítulo 1 y el versículo 35, respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
1. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 2. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 3 personas distintas, 3 obras distintas que cada uno iba a hacer, 3 nombres diferentes por medio del cual se conocen al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el único Dios en el cual se puede tener confianza de poder encontrar salvación y poder encontrar redención. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Noten, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 3 personas distintas. Si las 3 fueran un solo Dios, si los 3 simplemente son nombres del mismo Dios, este versículo debería decir bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no dice así, dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo les digo, si ustedes me invitan a una fiesta y les digo, vamos a ir, mi hijo y mi esposa y yo, ¿cuántas personas esperan? 3. No esperan que llegue yo y diga, aquí vienen conmigo mi hijo y mi esposa, y no los vean, ¿verdad? Esa pequeñísima palabra "y" significa que debemos agregar al anterior, al que sigue y así sucesivamente. Por lo tanto, si eso es lo que hacemos con lo que se nos está diciendo en este versículo, tenemos 3 personas. Primera de Corintios 12, los versículos 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 2. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 3. Dios, el Dios triuno, obrando en lo que es el plan de Dios para manifestar su verdad, para manifestar su persona, para presentarse delante de su pueblo y que lo puedan conocer. Porque Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que tengamos un conocimiento íntimo de Él. Dios quiere que sepamos cómo obra, cómo trabaja. Dios quiere que lo conozcamos de una manera en la que nosotros ni siquiera nos imaginamos que lo podemos conocer. De nuevo, Pablo a los Corintios les escribe en 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Serían ustedes? Las 3 personas mencionadas ahí, las 3 impartiendo algo diferente, pero las 3 siendo un mismo Dios. Y por último, en Primera de Pedro y el capítulo 1, versículo 2, hablando de nosotros, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, 1, en santificación del Espíritu, 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Se dan cuenta ustedes? Elegidos por el Padre, santificados del Espíritu, siendo rociados de la sangre de Jesucristo. Padre no puede rociarnos con su sangre porque el Padre es Espíritu y no tiene sangre. De manera que necesita otra persona que sea perfecta, santa y justa como Él, la cual no existe fuera de Jesucristo. Porque Jesucristo, como vimos la semana pasada, es Dios. Y separados, apartados para el servicio de Dios por medio del Espíritu. 3 personas distintas, una sola deidad, las 3 personas igual en poder y en autoridad sobre todas las cosas. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios el que vino Jesucristo a presentarnos. Por eso desde el principio, en cuanto sale del agua de bautismo,
Se manifiesta la voz del Padre, el Espíritu descendiendo sobre Él y Él en el agua, presentándonos la triunidad de Dios. Si pudiéramos hablar de tantas cosas, pudiéramos hablar de composiciones gramaticales, pudiéramos hablar de los nombres en plural que se usan acerca de Dios en el Antiguo Testamento, pudiéramos hablar de tantas cosas que nos ayudan a entender que Dios son tres personas. Y es necesario que Dios sea tres personas. Si buscáramos a alguien, o si se hubiera buscado a alguien que pudiera ofrecer su vida como sacrificio, se tendría que haber encontrado a alguien perfecto, sin arrugas, sin mancha. ¿Qué hombre en toda la tierra se hubiera podido encontrar que pudiera ser descrito de esa manera? Ninguno. Por eso Dios mismo tuvo que venir en la forma de su Hijo. Por eso la deidad consiste de tres personas. Pero no debemos olvidarnos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 1:7, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. El Padre es Dios. En Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Noten ahí, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Si Jesucristo y Dios el Padre fueran el mismo, querría decir entonces que Dios el Padre podía morir. Y Dios jamás va a morir. Dios jamás va a morir. Dios el Hijo fue el que tuvo que morir. En Tito capítulo 1 y el versículo 4 se nos dice a Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El Hijo es Dios. Al Hijo de Dios se le llama Dios desde el principio. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, la profecía del nacimiento del Hijo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, consejero, ¿qué más? Dios fuerte. Lo que se traduce ahí, Padre eterno a nuestra Biblia, en realidad lo que dice literalmente es Padre de la eternidad, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Hijo es Dios. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué dice? Dios con nosotros. En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por último, en Hebreos capítulo 1 y el versículo 8, nos dice aquí el escritor a los hebreos, mas del Hijo dice, ¿de quién dice? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Qué dice de Él? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Hijo es Dios. Y por último, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Noten lo que dice en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es ¿quién? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es el que nos transforma? Dios es el que nos transforma. Dios es el que nos salva. Dios es el que nos da un nuevo corazón. ¿Quién nos dice aquí Pablo que es? El Espíritu. El Espíritu. ¿Sí? En Hechos capítulo 5, los versículos 3 y 4. Escuchen esto. Y dijo Pedro, ¿se acuerdan cuando Ananías y Zafira iban a vender una propiedad y luego fueron y mintieron a los apóstoles y les dijeron que habían vendido por tal o cual cantidad y no fue cierto así? Noten lo que dijo Pedro a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién dice ahí?
al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, dice el versículo 4, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Noten lo que dice al final de este versículo, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Mintió al Espíritu Santo, pero aquí Pedro le está diciendo, no le mentiste a los hombres, ¿sabes qué? Le mentiste a Dios. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sí, claramente manifestado ahí en esos dos versículos en donde Jesucristo viene y es bautizado. Era necesario que fuera bautizado para que todos aquellos que estaban presentes pudieran escuchar la voz de Dios, pudieran ver el Espíritu de Dios descendiendo sobre él y pudieran verlo a él como una persona distinta a los otros dos. Y pudieran entender entonces que en realidad venía de Dios. El versículo 12 de Marcos 4 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Noten que fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. ¿Con qué igualamos el desierto? Con un lugar lleno de flores, con rosas por todos lados, arroyos corriendo para abrevar esas rosas y esas flores y huertos llenos de frutas y todo tipo de comodidad. Y todo. Eso es lo que nos imaginamos cuando pensamos en un desierto. Si eso es lo que se imagina, nada más maneje hasta Ocotillo y vea lo que encuentra allí en Ocotillo. Absolutamente nada más que cactus y palos secos con espinas por todos lados. ¿Saben qué? Hay muchos cristianos que piensan que el Espíritu Santo de Dios jamás los va a llevar al desierto. Piensan que el caminar con Dios es siempre caminar por un jardín de flores, es siempre caminar por delicados pastos, es siempre caminar a través de una vida llena de bendiciones y prosperidad y riquezas y salud, y que el Espíritu de Dios jamás los podría llevar a caminar por el desierto. Y cualquier cosa que asemeje sufrimiento, cualquier cosa que asemeje aflicción, cualquier cosa que asemeje prueba, no la igualan con que el Espíritu Santo de Dios está probándolos a través de la situación por la que están pasando, para que su corazón sea revelado no a Dios que todo lo conoce, sino a ellos mismos. El Espíritu Santo de Dios a veces nos lleva al desierto a ser probados. Y si el Señor Jesucristo mismo tuvo que ser llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nuestra vida aquí en la tierra tiene que estar siempre llena de pura felicidad, llena de todos los beneficios y todo lo bueno nada más que este mundo tiene? El Señor Jesucristo nos dijo que lo que podemos esperar en este mundo es aflicción, pero nos dice, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y tenemos que respaldarnos en esa verdad de que Él ha sido victorioso sobre el mundo y que Él nos va a llevar por medio del Espíritu de triunfo en triunfo. No le hace cuál sea la situación por la que estamos pasando. El sábado pasado falleció mi suegro, casi 80 años. Nadie lo esperaba. Hace una semana fue con el doctor y se le hizo un examen y todo estaba, le dieron luz verde. Le dijeron, si quieres irte a jugar fútbol, lo puedes hacer. No, no es cierto, no le dijeron eso, pero no estaba enfermo. Y de repente el sábado lo encontraron sentado en una silla, sin vida. Dios está haciendo pasar a mi esposa y a su familia ahorita por un desierto. Y quizás haya otros entre nosotros que estemos pasando ahorita por un desierto. ¿Saben que a veces el Espíritu permite que eso suceda? Permite que eso suceda para que nos veamos nosotros mismos por dentro, para que sepamos en dónde estamos en nuestra relación personal con Dios. Porque quizás no estamos donde debemos estar. Y esto de repente nos hace pensar en nuestra propia mortalidad. Esto nos hace pensar en nuestras propias debilidades. Esto nos hace reflexionar en que si el Señor tarda en su venida por su iglesia, todos y cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por esa misma puerta. Me pidieron en la casa de mi esposa que si yo hacía el servicio fúnebre el viernes pasado.
E hice esta pregunta y quiero ver si acaso aquí tengo una respuesta diferente. Hice una encuesta porque pregunté: ¿quién de ustedes está completamente seguro de que mañana va a despertar a un nuevo día de vida? Nadie levantó su mano. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros podemos estar seguros. Ninguno de nosotros tenemos asegurado el día de mañana. Y necesitamos examinarlo nosotros mismos para ver en dónde nos encontramos con Dios. Y por eso el Espíritu Santo nos lleva al desierto a veces. Por eso el Señor nos guía al desierto a veces, para que, apartados de todo y no teniendo a nadie más que a Él a nuestro lado, podamos ver si en realidad estamos confiando en Él, si en realidad estamos nosotros poniéndolo a Él como nuestro único socorro, como nuestra única fortaleza, como aquel en el cual podemos confiar y al cual podemos ir para ser consolados, para ser llenos, para ser fortalecidos en nuestros más difíciles momentos. O si vamos a hacer lo que hace el resto del mundo y vamos a estar como si no tuviéramos esperanza. Vamos a buscar ayuda y socorro y consuelo en otros lugares. De nuevo, Marcos no nos da muchos detalles aquí, pero sabemos por lo que se nos dice en los evangelios de Mateo y de Lucas, que Satanás vino a él y lo tentó 4 veces. Lo tentó. Sí, vino a él después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Dice que vino Satanás a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te está haciendo pasar por esta hambre? Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te está haciendo pasar por este sufrimiento? Si eres Hijo de Dios, ¿por qué estás teniendo que sufrir como estás sufriendo? Y eso es lo que nos dice a nosotros Satanás también. Eso es lo que nuestro corazón nos dice cuando estamos pasando por esas pruebas. Si eres Hijo de Dios, entonces ¿por qué te está dejando pasar por esto? ¡Haz algo! Tú toma cartas en el asunto. Tú agarra el toro por los cuernos. Tú haz algo. Dios se ha olvidado de ti. Dios no tiene cuidado de ti. Tú haz algo. Se nos dice que el Señor Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es en donde debemos encontrar fortaleza. La palabra de Dios es donde encontramos dirección, no en lo que tenemos delante de nosotros. Lo que tenemos delante de nosotros puede ser demasiado doloroso, puede estar opacando nuestra vista y estamos concentrándonos nada más en la necesidad, en la carencia, en la situación. Y la palabra de Dios nos puede recordar que Él está con nosotros, que Él es nuestra fortaleza, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Se nos dice que lo llevó también a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no temerás al Señor tu Dios. Otra vez se nos dice en Mateo que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Saben qué son las mismas cosas con las que Satanás nos tienta a nosotros? Sí, el deseo de los ojos. Sí, la vanagloria de este mundo. Nos promete todo lo habido y por haber, si tan solo nos postramos delante de Él y le adoramos. Si tan solo por unos momentos hacemos las cosas como Él quiere que las hagamos y no como Dios quiere que las hagamos. A veces nos sentimos tentados a hacerlo, porque nuestra humanidad no está dispuesta a soportar la prueba que Dios nos está mandando. Y no creemos que fue el Espíritu mismo el que nos llevó a esa prueba. Y decimos: esto no puede ser de Dios, así es que yo tengo que buscar la solución. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. El Señor Jesucristo confió en el Señor. ¿Saben por qué tuvo que pasar por eso el Señor Jesucristo? De nuevo, para identificarse con nosotros, identificarse con nuestras debilidades, para aprender por medio de la prueba y del sufrimiento a someterse al Padre en todo. En Hebreos capítulo 2,
comenzando con el versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tomado, noten lo que dice aquí, tentado, perdón, noten lo que dice aquí, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se fijan? Él fue tentado, Él fue probado, Él pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando. Él conoce nuestra pena, Él conoce nuestro sufrimiento, Él siente nuestra aflicción. Y porque sintió la prueba, porque sintió la tentación, porque sintió la aflicción, porque pasó por el sufrimiento, ahora puede identificarse con nuestro sufrimiento. Y porque puede identificarse con nuestro sufrimiento, nos puede consolar y nos puede ayudar, sino a entender, sí a aceptar que Dios es soberano y que nada pasa por coincidencia, que todo pasa porque Él lo permite así, y que un día cuando lleguemos al cielo y veamos la explicación por las decisiones que Dios tomó en nuestra vida y en las decisiones en las vidas de nuestros seres amados, vamos a decir: ¿sabes qué, Señor? Eso que tú hiciste fue mucho mejor de cualquier cosa que yo me hubiera imaginado o pensado. Y mientras eso sucede, nos enseña que así como Él, debemos someternos a la voluntad del Padre. Y que en Él podemos encontrar consuelo, que en Él podemos encontrar fortaleza, que en Él podemos encontrar ayuda para el oportuno socorro. Terminando aquí esta mañana en Hebreos capítulo 4, y voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. En Hebreos capítulo 4, los versículos 14 al 16 dicen lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado o probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego esta es la exhortación que da al final del versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta usted? Podemos acercarnos hoy confiadamente al Señor. Podemos acercarnos hoy con toda confianza para recibir ayuda, para recibir socorro. Porque Él sabe por lo que estamos pasando, porque Él se identifica con nuestras debilidades, porque Él se identifica con nuestra aflicción, con nuestro dolor. No debemos estar enojados con Dios. No debemos preguntarnos por qué. Él es Dios y nosotros no. Y tenemos que ir a Él y decir: Señor, necesito tu consuelo, necesito tu fortaleza. Porque Él sabe lo que estamos sintiendo, porque Él tuvo que pasar por lo mismo, está más que dispuestos para recibirnos y ayudarnos. Ese es nuestro Dios. A ese Dios fue al que vino a mostrarnos Jesús. Ese Dios es el que quiere que conozcamos el día de hoy. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a conocerle? ¿Estamos dispuestos a recibirle? Oremos.